Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Lozano, soy músico, compositor, vivo en Argentina, más precisamente en la provincia de Córdoba, pero no desde hace mucho. Antes vivía en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, pero bueno, ya les contaré esa etapa de mi vida. Bueno, por invitación de Marcela, eh, amiga de hace muchísimos años, eh, me invita a compartir mi experiencia o lo que fue mi vida, un poco en lo personal y también en lo profesional, y cómo llegué a ser quien soy hoy, mejor o peor, quién lo sabe, pero bueno, aquí estamos. Eh, no sabía bien cómo encarar esta charla, llamémosle más monólogo que conversación. Entonces se me ocurrió definir hitos importantes en mi vida como para ir, como si fuesen capítulos, ir contándoles de cómo fue mi vida hasta, como les decía, hasta donde estoy hoy. Eh, Nací en Capital Federal, en Buenos Aires, en el año 71, el 18 de agosto más precisamente. Eh, Nací sin padre, o sea, mi madre, madre soltera en el año 71, con todo lo que implicaba en esa época, en donde no es como hoy, era todo mucho más complicado, pero bueno, gracias a su valentía y al apoyo de mi abuela también, a su madre, eh, pude llegar a este mundo y es algo que obviamente le tengo estoy totalmente agradecido a ella por haberse animado a ir un poco contra el sistema o a lo que le sugerían en ese momento que era lo que tenía que hacer, porque ser madre soltera en el año 71 era muy mal visto. Eh, Hasta los 5 años viví con mi madre, con mi abuela, y fue clave esa etapa para mí en lo profesional sobre todo, o en la vocación, o en el don, llamémosle, porque mi abuela siempre me inculcó la música, quiso que yo me acerque a ella, y desde la cuna ella ya me ponía una radio muy chiquita con música clásica, o con boleros o con jazz, una cosa totalmente impensada, ¿no? Para la música que normalmente uno pensaría ponerle a un bebé o a un niño pequeño como lo era yo. Sin embargo, mi abuela sintió que tenía que ir por ese lado, y a los 3 años más o menos de edad míos me regaló un pianito muy chiquito, que tenía, no sé, tendría 15 teclas, pero era un pianito de juguete, y yo ahí empecé a tocar mis primeras melodías. La cuestión era que este pianito de juguete tenía las teclas negras. Acá tengo un piano. Las teclas negras son los sostenidos. Estaban pintados. Solamente tenía do, re, mi, fa, sol, la, si. Y do, re, mi, no sé cuántas notas tendría, cuántas teclitas. Entonces yo le manifesté a mi abuela que me faltaban teclas. Que yo quería tocar melodías y que me faltaban notas, que yo no escuchaba y no encontraba en ese teclado. Entonces mi abuela me llevó a una juguetería, el mundo del juguete, una juguetería muy, muy conocida en Argentina, hasta el día de hoy creo que sigue, y me regaló un tecladito, un teclado que se llama Bontempi, italiano, que era ni más ni menos que una melódica con pilas y que con un ventiladorcito tiraba aire, y bueno, con eso ya, y con las teclas, con todas las teclas, ya podía hacer mis primeras melodías. Luego, a los 5 años, mi madre se pone en pareja con Luis, quien finalmente me da el apellido y me reconoce como su padre, sin serlo, por supuesto. Pero él también, siendo músico, me acercó, me enseñó. eh, yo lo veía tocar la guitarra, y también me ayudó un montón en esos primeros años que para mí son fundamentales en la edad, en esos primeros 7 años por lo menos de la infancia.
Y así de a poquito me fui acercando a la música, pero no sé si decirlo como un sueño, como una utopía, como algo que nunca lo pensé como una manera de vivir. Bueno, lógicamente era chico, ¿no? Pero así fueron esos primeros 7 años de mi vida, en donde para mí fueron fundamentales en relación a lo que hoy es parte de mi vida, que es la música. Años después, ya con mi hermana también, que nació después, Carolina, eh, y una familia tipo, en donde ya todos vivíamos como una familia normal, digamos, y siempre haciendo música, pero bueno, se empezó a acercar el momento en donde yo terminaba mi escuela secundaria, tenía que definir a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, ese momento tan difícil, ¿no? Como que de repente uno de un día para otro tiene que decir, bueno, me voy a dedicar a tal cosa, eh, y en una sociedad donde parece que uno no se puede equivocar y tiene que decidir una carrera y tiene que ser exitoso, ¿no? En lo que haga. Y si a eso le sumamos los miedos de los padres, de mi padre y de mi madre, eh, fue muy difícil en ese momento encontrarme con que teniendo un padre que no pudo ser músico y tuvo que dedicarse a otra cosa, y teniendo a mi abuela, que si bien siempre me acercó a la música, tampoco vivía en mi misma casa, vivía ella en su casa y nos veíamos mucho, pero bueno, eh, la realidad es que todos esos miedos que mi padre en particular, me manifestaba, hicieron que en lugar de decidir estudiar música, un conservatorio, un profesorado, cualquier otra actividad o particular, y desarrollarme en esa carrera, teniendo obviamente ya a esa altura, a mis 16, 17 años, yo ya componía, escribía mis cosas, eh, pero siempre como una manera, como un hobby, como quien va a jugar al fútbol o va a jugar o va a inglés, y yo hacía música. O experimentaba con cosas en casa, con grabadores, y hacía grabaciones caseras. Pero bueno, mi padre me sugirió que estudie informática, y así en lugar de terminar el secundario y me anoté en una universidad, en un terciario, empecé a estudiar informática, estudié 2 años ahí y siempre tuve mucha suerte para conseguir trabajo. Entonces empecé a buscar los trabajos dentro del rubro informático y siempre tuve mucha suerte, encontré los mejores trabajos a los que podía aspirar cualquier estudiante, incluso alguien recibido. Eh, Así es como hace muchísimos años conocí a Marcela, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo, de Educación primero, de Economía primero y luego de Trabajo. Y en paralelo siempre seguía haciendo mi música y sin imaginarme que yo podía vivir de eso, porque lo que yo creía era lo que mis padres hicieron que yo crea, y era que un músico iba a pasar hambre, que no tenía ninguna estabilidad, eh, y bueno, muchísimas cosas más. Lo bueno de toda esa etapa de trabajo es que gracias a ese esfuerzo, ese sacrificio de trabajar, yo entraba a trabajar a las 9 y salía a las 6 de la tarde y llegaba a mi casa y seguía haciendo música, componiendo. En el año 95 empecé a trabajar para teatro de casualidad. Me ofrecen hacer la música de una comedia musical de teatro para un grupo así independiente. Y yo, bueno, fui y compré un par de CDs para ver de qué se trataba esto de hacer música para imágenes, ya sea teatro, cine, lo que fuese. Y así hice mi primera obra y al año siguiente me ofrecieron hacer otra y ahí empecé en el año 95 en paralelo a que yo estaba en la oficina, ¿no? Eso me permitió, bueno, comprar computadoras, equipos que en ese momento se necesitaban para grabar, pianos, instrumentos en general. Y hasta que, bueno, años después se hizo insostenible, cuando yo ya me di cuenta de que ya me estaba yendo bien con la música. Empecé a ganar plata con la música, tenía dinero, podía vivir de eso con tranquilidad, digamos. Y,
Pero bueno, todo ese miedo todavía lo tenía encima y no podía soltar el trabajo que me daba un sueldo fijo, una obra social o prepago, un servicio de salud, digamos, eh, y esa estabilidad. Pero bueno, fue inevitable que en el año 2007, finalmente, pude dejar la oficina, el trabajo de día, eh, ya teniendo un montón de trabajo en mi estudio de grabación, pero sin tener ya tiempo, porque todo el día estaba en una oficina, cansado, frustrado, y bueno, tomé coraje y di como ese volantazo y me tiré a la pileta, como quien dice, y había un montón de agua, por suerte. Y al año siguiente de ya no estar en la oficina, empezaron a surgir nuevos trabajos y nuevas posibilidades dentro de la música y empecé a trabajar en teatros muchísimo más importantes, empecé a tener muchísimo más trabajo, empecé a ser medianamente reconocido en el ambiente teatral como músico, a tener distinciones y premios, cosa que hasta allá hacía 12 años que trabajaba como músico, pero no fue hasta el año 2007 que dejé la oficina que me empezaron a pasar un montón de otras cosas. En lo personal, en el año 2007 también me volqué al vegetarianismo, casi al mismo tiempo, y un año después nace mi hijo, 2 años después casi, nace mi hijo Benito, cosa también que se venía como postergando. Benito nació en el 2009 en Buenos Aires y ahí empezó a funcionar la cabeza de otra manera, cuando ya tenía más tiempo y tenía ya como una estabilidad laboral. Empecé a sentir que ya teniendo un hijo a mi cargo, que me veía trabajar o me veía jugar, como yo siempre digo, mis hijos no saben, ahora bueno, ya son más grandes, ¿no? Pero no saben bien de qué trabaja papá, porque de la misma manera que yo me siento a trabajar, yo me siento a tocar la guitarra o a jugar o a cantar con ellos. Entonces fue un gran aprendizaje y es un gran aprendizaje eso, ¿no? De cómo uno educa a los hijos desde la vivencia propia, ¿no? O desde lo que uno puede mostrar. Agradecí, digamos, tampoco fue casualidad que mi primer hijo haya llegado después de que yo ya haya dejado la oficina, porque me pregunté muchas veces qué hubiese visto él en mí, en un padre que se iba todo el día y volvía a la noche y seguía trabajando, o quizás hubiese dejado la música, cosa que hubiese sido un error. Así que, pero faltaba algo más que tenía que ver con el contexto en el que vivíamos. Y la ciudad de Buenos Aires empezó a ser un lugar bastante hostil para vivir. Y empezamos con quien era mi compañera en ese momento a pensar opciones para alejarnos de la ciudad, hasta que apareció el lugar donde hoy vivo, en Córdoba, más precisamente se llama Las Rabonas, el pueblo donde estoy. Empezamos a pensar en opciones, en cómo hacer, en vender el departamento que teníamos allá, venir para acá y cómo íbamos a hacer con el trabajo y demás. Y en el medio, en 2012, nace Vera, mi segunda hija, o mi primer hija en realidad, y eso nos impulsó más aún a terminar de tomar una decisión, y finalmente compramos un terreno acá en Las Rabonas, y muy de a poco construimos una casa, que es la casa donde hoy estoy haciendo este video. 2015, recién en el 2015, siempre trabajando como músico en el estudio en Buenos Aires, decidimos finalmente venirnos a vivir acá, dejar definitivamente la ciudad, todavía conservando alguno de aquellos miedos de los que hablaba antes, de la estabilidad, y nuevamente haciendo un cambio rotundo de vida, porque yo trabajaba en teatro
y yo me estaba alejando de los teatros. Para que tengan una idea, yo vivo a 900 kilómetros de Buenos Aires, que es una noche de colectivo, de viaje. Eh, Son 10 horas en auto durante el día, más o menos, 10, 11 horas. Y bueno, empezó a pasar que no había dudas en que el lugar para venir a vivir era este, a pesar de que nos teníamos que acomodar en un montón de cosas, entre ellas lo laboral. Y vinimos y empezamos a vivir acá, y yo empecé a viajar a Buenos Aires, iba a Buenos Aires y volvía cada un mes, cada 2 meses. Iba 2, 3 días, trabajaba y volvía, y empezó a ser esa mi dinámica que encontré, pero claro, durante el resto del año estábamos acá en un campo hermoso, con vista a la montaña, y los chicos en un contexto de naturaleza y de libertad que siempre fue muy beneficioso para nosotros, los adultos, para ellos también, pero más puntualmente en lo que fue el año pasado, en todos los meses de pandemia y de estar en casa, en donde para nosotros fue la verdad bastante transparente, porque en ningún momento dejamos de salir. Eh, Naturalmente no había escuela y no salíamos de casa, pero bueno, no salir de casa implica poder ir a caminar a la montaña y volver, y un montón de otras libertades que, si yo me remito al departamento o a la casa chiquita donde vivíamos en Buenos Aires, hubiese sido muy difícil. Entonces, otra vez sentir agradecimiento profundo por esa decisión, ¿no?, que tomamos de venir a vivir acá. Y así fue, y así es hasta el día de hoy, que vivimos acá en Las Rabonas. Después, decisiones de la vida hicieron que mi compañero y yo tomemos rumbos distintos, si bien vivimos en el mismo valle. Y luego de tener una nueva compañera, llega Miranda, mi tercer hija, que tiene hoy 3 años, que nació en 2018. Y bueno, vivo acá en Las Rabonas con ellos, con mis hijos, que van con sus madres y vuelven. Y así fue como de a poco empecé como a encontrar una nueva forma de vida, ¿no? Y entre esas nuevas formas de vida me pude dedicar un poco a mí, que eso también fue como un cambio muy importante para mí. Siempre hacía música para teatro, básicamente, o publicidades y producciones y demás, pero nunca hacía música para mí. Y en el 2014, en una semana, agarré la guitarra y compuse 10 canciones que fueron parte de mi disco Música en el Aire. Y me llevó 4 años hacer ese disco. En el 2019 recién lo pude editar, pero me trajo infinita satisfacción haber traído al mundo esas canciones, ¿no? Finalmente fueron 11 canciones que estaban escritas, estaban pensadas como para un disco infantil, pero nunca fue del todo infantil, o para la infancia. Siempre fue más bien como para la familia en general. Y bueno, mucha alegría ese disco y el poder hacer mi música, y para mí eso también fue una revelación, no poder dejar de hacer música para la infancia. Siempre hice en teatro muchos espectáculos para niños y niñas, pero ahora en particular estaba encontrando como algo más puntual y concreto, y algo que quería contar yo y cantar yo. En medio de la pandemia me llega la noticia de que Música en el Aire fue nominado al premio Gardel como mejor álbum infantil. Para mí fue una locura total, porque nada, llevó mucho tiempo y mucha emoción y mucha ilusión hacer ese disco, y en un momento tan difícil para los artistas como fue la pandemia, tener ese reconocimiento fue como una alegría inmensa. En 2020, a fin del 2020, edité un segundo disco que se llama Les Niñes, recopilando un poco canciones que tenía ahí guardadas también de muchos años, y llevándolas a un código de disco también. Y bueno, ahora estoy trabajando en Música en el Aire 2, estoy trabajando siempre en distintas canciones. Por suerte, de a poco el teatro vuelve,
mis viajes a Buenos Aires vuelven y, y- y bueno, muy feliz de la vida que tengo y siempre tratando de inspirar a quienes me quieren escuchar a ser valientes, a tomar decisiones, a animarse, a saber que siempre la pileta está llena, que todo va a estar bien, siempre todo es perfecto y hay que ser valiente. Como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y yo lo pude comprobar más de una vez. Y no, esto no quiere decir que me sea fácil tomar decisiones, ¿eh? Soy muy voltero para tomar decisiones, pero siempre me han llevado las decisiones a un lugar mejor. Así que bueno, voy a compartirles ahora un pequeño fragmento de una canción y con esto cierro este relato de lo que fue y es mi vida. Gracias por escuchar. Bueno, les voy a hacer un pequeño fragmento de la canción La plegaria de la abuela de mi disco Les Niñes, un poco cerrando esta charla con una canción, un fragmento, y en agradecimiento a mi abuela, gestora de alguna manera de quién soy hoy. Bueno, les invito a buscarme en Spotify, en YouTube, en redes sociales como Diego Lozano, Música en el Aire. Es el primer disco, Les Niñes el segundo y vendrá, espero, nueva música. Bueno, gracias por estar. Cuando es tanta la oscuridad, aquí dentro me encontrarás un recuerdo de niño escondido verás. Y a la abuela cantando oirás. Los jazmines en sus manos arrugadas, su lunar, su mirada emocionada, repitiendo la plegaria. Pronto el miedo se irá y la calma a tu cuerpo volverá. Cuando es tanta la oscuridad, aquí dentro me encontrarás un tejido tejido, sintiendo el calor de mi nido protegido. Aquí estoy, repitiendo la plegaria. Pronto el miedo se irá. Repitiendo la